La mayoría de los diseñadores en Latinoamérica considera que no es necesario nitrificar y denitrificar, ya que las normas en términos generales solo exigen remoción de carga carbonácea en términos de sustrato, en términos de DQO y DBO. En este video yo te voy a decir por qué debes de nitrificar y denitrificar aunque tú no lo requieras. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano vamos a hablar por qué nitrificar y denitrificar si la norma no lo pide. Visita en YouTube nuestro canal Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para recibir nuestro contenido. Muchos diseñadores me preguntan, Joaquín, si yo cumplo con remoción de carga carbonácea, ¿por qué yo debo de nitrificar y denitrificar? ¿Cómo afecta el tratamiento el hecho de que ahora yo tenga que nitrificar y denitrificar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que trae la aplicación de estos procesos? ¿De qué se trata? Es lo que voy a conversar con ustedes. Precisamente de identificar las ventajas y los beneficios de tomar en cuenta estos procesos de nitrificación y denitrificación en el tratamiento. Nitrificación, la conversión de la amonia a nitrato, y la denitrificación, la reducción del nitrato a nitrógeno gas. Simple. Para empezar, déjame decirte que es prácticamente imposible no nitrificar en un proceso de lodos activados donde haya carga carbonácea, porque eso viene determinado por el tiempo de retención biológico, que es un parámetro de diseño, un parámetro de operación que te voy a explicar más adelante. Ya que el proceso de nitrificación se va a dar sí o sí, no matter what, siempre se va a dar, pues entonces lo mejor es aprovecharlo y saber aplicarlo con determinación y precisión, que eso es lo que busca un diseñador LAN. Esta historia data de 106 años, nada menos y nada más del siglo pasado. En el año 1963, Lusac y Ettinger descubrieron cómo denitrificar sin la adición de químicos. Al incorporar un proceso preanóxico en el tratamiento, revolucionaron el mundo, reducieron parcialmente el nitrógeno. De esto se hizo un evento que se celebró y que fue el comienzo hace 58 años, un hecho que está muy bien documentado en la comunidad científica y especialmente en los especialistas y en los diseñadores de plantas de tratamiento como tú. Te comento un caso muy relevante en uno de nuestros alumnos del taller LAN que aprovechó en aplicar este proceso de nitrificación y denitrificación, cambiando el modo de operación del reactor y logró reducir la concentración de nitrógeno en el efluente tratado. Fue fabuloso y una demostración determinante en el proceso. Muchos de ustedes dirán, no me van a aceptar la propuesta de nitrificar y denitrificar en la planta de tratamiento de aguas residuales. No hay recursos suficientes. Sin embargo, no se tiene en consideración que aplicar estos procesos, el valor de estos procesos en un conjunto trae grandes beneficios como la reducción de generación de lodo, reducción de volumen y en consecuencia costos de transporte. Y eso genera una consideración que nosotros llamamos OPEX. Y por supuesto un considerable ahorro energético, siempre y cuando sepamos aplicar
cuándo nitrificar y hasta dónde nitrificar. Y por supuesto el proceso de denitrificación, que es la reducción de ese nitrato producido en nitrificación para llevarlo a nitrógeno gas. Adicionalmente, se reduce el efecto del nitrógeno en el cuerpo del agua, como es la eutrofización, nada más y nada menos. Una contribución social, si lo vemos desde ese punto de vista, que es muy importantísimo, que redunda en un municipio o en una empresa comprometida con el ambiente, algo de verdad extraordinario que debemos de considerar. Un error muy común en la implementación de la nitrificación, por ejemplo, es utilizar un tiempo de retención biológico alto, una edad de lodo alta. Y de esto hablaremos más adelante. Para la correcta implementación de los procesos de nitrificación y denitrificación se deben de seguir unos pasos sencillos, prácticos, que te explicaré a continuación. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en las implicaciones del CAPEX y del OPEX dada la utilización del proceso de nitrificación y denitrificación? Como experto LAN puedes ver un universo de posibilidades. Nos podemos preguntar, ¿estamos atrasados en Latinoamérica? Me refiero a que nos hemos concentrado en la remoción de carga carbonácea y consideramos lo que es la generación, la descarga de nitrógeno y fósforo y lo reportamos como un resultado, pero más no lo controlamos. En relación al nivel mundial, ¿dónde estamos? Pues bien, como les decía, desde hace 106 años se viene implementando lo que se llama los lodos activados. Este proceso de lodos activados ha permanecido desde el siglo pasado hasta la presente, y hoy el proceso de lodos activados sigue en boga, sigue en vigencia. Por supuesto, desde un principio se ha removido lo que se llama carga carbonácea. Cuando llegó la década de los 70 y de los 80, se empezó a ver el proceso de nitrificación que ya se veía aplicando, porque por supuesto se trataban las plantas de tratamiento con lo que se llama el tiempo de retención celular o el tiempo de retención biológico o la edad del lodo. Y eso nos permitía nitrificar. Entonces, en la década de los 70 y de los 80 se empezó a considerar el proceso de denitrificación para la reducción de nitrógeno en la descarga de esas aguas tratadas. Entonces se empezó a aplicar el proceso post-anóxico después del proceso de aireación seguido de un proceso anóxico. Entonces ya en ese proceso, dado que los sistemas trabajan con aireación extendida, pues ya se había consumido el sustrato cuando hablamos en términos de DQO, DBO, y entonces para que ocurra ese proceso de denitrificación, en ese proceso anóxico, debe de haber un sustrato para que se convierta ese nitrato a nitrógeno gas, para que se reduzca ese nitrato a nitrógeno gas. Entonces teníamos que tener una cantidad, un exceso de sustrato que ya se había consumido. Entonces, para ese entonces se agregaba metanol y se complementaba con esa adición de sustrato en forma de metanol la reducción del nitrato al nitrógeno gas. Y bien, eso hacía. Después llegaron en los años 63, se empezó a utilizar el proceso preanóxico antes del reactor biológico sin la adición de químicos, y eso fue lo que hizo
Lutzak y Ettinger. Y después, en el año 1974, que fue otra revolución en la remoción de nitrógeno, fue en ese proceso de Lutzak-Ettinger, se hizo una recirculación interna del reactor biológico a ese reactor preanóxico sin la adición de químicos, por supuesto, y se logró reducir esa cantidad de nitrógeno con ese proceso que se le llamó Modified Lutzak-Ettinger, que es el MLE, que puede alcanzar, cuando estamos hablando de tratamiento de aguas municipales, de aguas servidas, una remoción de nitrógeno total por debajo de 10 miligramos por litro. Un éxito total, y después de todos estos años se sigue aplicando ese proceso de nitrificación, lo que se llama un proceso preanóxico aeróbico. Pues bien, entonces, contestando qué ha pasado con este proceso de remoción carbonácea a nivel mundial, sí ha progresado muchísimo en Estados Unidos, y se viene a considerar otro punto que les menciono ahí, que se llama ¿por qué RBN o BNR? RBN significa remoción biológica de nutrientes o Biological Nutrient Removal. ¿Qué significa remoción biológica de nutrientes? Que ya empieza a aparecer otro elemento en escena. Tenemos el nitrógeno y apareció el fósforo. Ya en la década de los 90 entra la revolución de esos procesos y la adición de procesos de nitrificación y denitrificación. Y los especialistas que fueron uno de los precursores en estos procesos fueron James Barnard, que fue el que hizo el proceso de la modificación del proceso del MLA, que ya se lo mencioné. Con ellos estaban el doctor Randall Clifford y el doctor David Stenzel. Ellos en el año 92 presentaron la primera publicación de remoción biológica de nutrientes. Y en el año 93 también la Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicó un manual de nitrógeno, de la remoción de nitrógeno. Esos dos textos fueron el inicio de un gran desarrollo, de una gran aplicación de procesos que ya venían destacándose desde los años 80 y 90. Y hoy por hoy la remoción de nutrientes, fósforo y nitrógeno, se viene aplicando en Europa y en Estados Unidos, y nosotros en Latinoamérica estamos rezagados. Cuando digo rezagados es con respecto a la remoción de nutrientes. Seguimos aplicando lo que es remoción carbonácea, y en sitios muy especiales donde consideramos que ese efluente tratado se va a descargar a un cuerpo de agua que se puede sentir afectado, ahí es donde aplicamos la que es la remoción de nutrientes nitrógeno y fósforo. Sin embargo, no se ha institucionalizado, por llamarlo así, donde la aplicación o la regulación que implique remoción de nutrientes, fósforo y nitrógeno, se aplique a nivel general en todos los sistemas que desarrollemos y diseñemos. Un punto adicional que se está haciendo hoy, por ejemplo, en Europa, que se distingue de lo que se está haciendo en América, es la aplicación de inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se está aplicando en las plantas de tratamiento? Todas estas tecnologías para remover remoción de nutrientes. ¿Qué significa la aplicación de inteligencia artificial en una planta de tratamiento? Es que eso se aplica aguas arriba, antes de que ese afluente alimente a la planta de tratamiento. Se revisan las condiciones de físico-químicas de ese afluente que se está alimentando, y eso ha permitido identificar cuando esas cargas orgánicas se disparan. ¿Qué es lo que se ha hecho? En el sector A, por decirlo así, se está disparando el DQO,
se está disparando el nitrógeno y fósforo, y eso no se puede correlacionar con una fuente común de una planta de tratamiento de aguas residuales que pueda procesar. ¿Y qué ha llevado a eso? A identificar ciertos tipos de industria que en ciertos momentos no están cumpliendo con la normativa, y esa aplicación de esa inteligencia artificial ha permitido reducir tanto la carga orgánica aplicada como la carga hidráulica, y esas plantas hoy por hoy se están optimizando. Cuando yo le digo que esa aplicación de esa inteligencia artificial se está aplicando en Europa, todavía en Estados Unidos y en América estamos rezagados. Ahora, imagínense de aplicar ese tipo de condiciones, ese tipo de análisis aguas arriba en nuestros procesos, cómo podría implicar y cómo podría mejorar nuestros sistemas de tratamiento existentes y los sistemas por diseñar. Sería de una gran aplicación. Recapitulando, los Estados Unidos están concretados desde hace 30, 40 años en remoción biológica de nutrientes. Nosotros apenas vamos por la remoción de carga carbonácea, y es necesario considerar aplicar lo que se llama remoción de nutrientes, que implica remoción de carga carbonácea. Cuando hablamos de nitrificación, lo estoy señalando aquí en la pantalla, podemos hablar de aereación convencional y aereación extendida dentro de lo que son las modalidades de lodos activados. Y nos vamos a fijar en unos detallitos técnicos, en el tiempo de retención biológico, que se denota como RSUS, SRT o teta. Y para un proceso de aereación convencional estamos hablando entre 13 y 15 días. Para un proceso de aereación extendida, entre 20 y 40 días. Y entonces vamos a ponerle la lupa a lo que es nitrificación en relación al tiempo de retención biológico. Y vamos a mirar otra consideración, otro parámetro de diseño que se llama tiempo de retención hidráulico. Para un proceso convencional estamos hablando entre 3 y 6 horas. Oído el tambor, entre 3 y 6 horas. Y para un proceso de aereación extendida estamos hablando entre 20 y 30 horas. Entonces, vamos a considerar lo que es el tiempo de retención biológico y el tiempo de retención hidráulico, y vamos a ponerle la lupa a estos dos procesos, aereación convencional y aereación extendida. Entonces, entrando en precisión con lo que es la nitrificación, vamos a ver esta gráfica donde en el eje de la Y tenemos la concentración de amonía que está en el efluente, y en el eje de las X vamos a representar lo que es la edad del lodo, el tiempo de retención biológico. Entonces pónganle cuidado. Si arrancamos con un contenido de amonía en el orden de los 45 miligramos por litro, vemos que al nivel de concentración en el orden de los 3 días empieza a caer el contenido de amonía en el efluente, y en ese reactor se va a empezar a reducir la amonía, y ya cuando caemos en el orden de los 6, 7 días de tiempo de retención biológico, nosotros empezamos a ver que decae la amonía, y ese contenido de amonía va a estar en paralelo con el eje de las X. Y si consideramos que seguimos con el crecimiento en tiempo de operación, en ese tiempo de control en términos de tiempo de retención biológico, esa concentración de amonía no va a llegar a 0, va a llegar a 0,1, 0,2 por decir ese número. Entonces nos hacemos la pregunta: si ese proceso de nitrificación ya sabemos que por arriba de 6 va a tener un comportamiento de acuerdo a esa condición de entrada, de ese dato de entrada que tengo, que puede ser 40, 60,
yo nunca voy a estar en el orden de cero, pero sí voy a poder garantizar que por arriba de un tiempo de retención biológico de 6, de 7, el contenido de amonia nitrificado va a estar en el orden de una concentración de 0,1 a 0,304. Entonces, ya me dice a mí que un proceso de nitrificación, ¿por qué lo tengo que llevar a 20, 30 días como especificaba ese proceso de aireación extendida? O ese proceso de aireación convencional que está entre 3 y 15 días, pues podemos buscar un número intermedio para diseñar y operar mi sistema. La EPA en su handbook del año 1993 es determinante a través de esta gráfica que nos presenta, donde dice que la nitrificación empieza a partir de un tiempo de retención biológico en el orden de los 3 días. Entre los 3 y 7 días, entre los 3, vean aquí, entre los 3 y 7 días, síganme con el mouse, entre los 3 y 7 días podemos decir que ese proceso de nitrificación se empieza a dar y garantizamos que por arriba de 7 días ese proceso de nitrificación es una condición que se puede utilizar para diseñar su sistema de tratamiento. Entonces hablamos de tiempo de retención biológico, que significa el inventario de sólidos que yo tengo en el reactor dividido entre la producción de lodos del sistema. Donde yo tengo la producción de lodo del sistema, lo que sale en el exceso de lodo, que lo identificamos como cubas, y lo que sale en el exceso de lodos como sólidos suspendidos. De la misma forma, ese exceso de sólidos se puede tomar directamente del reactor y por otro lado cuantificarlo o sumarle la cantidad de lodo que se va en el efluente. Entonces, es importante ver en nitrificación que en la medida que aumenta el tiempo de retención biológico, la producción de lodo va disminuyendo. Sigan la línea esta que está en amarillo. La producción de lodo va disminuyendo para este ejemplo hipotético que estamos mencionando aquí. En este lado tenemos lo que es la producción de lodo denotada como peso X en términos de kilogramos de sólidos suspendidos producidos por día, y en este lado tenemos el volumen del reactor. Entonces, vean esto, y esto puede incidir en el CAPEX, en la inversión de capital. En la medida que nosotros tenemos un tiempo de retención biológico alto, la curva de volumen del tamaño del reactor que vamos a necesitar se va incrementando. Y eso significa dinero. Entonces, tenemos que hacer una consideración: producción de lodo y el tamaño del reactor. Entonces, ¿en qué banda de diseño nosotros nos ubicamos? Y eso lo tiene que considerar un experto LAN, un diseñador. Otro punto que tenemos que ver y tenemos que considerar es que en la medida que el tiempo de retención biológico va aumentando, la relación F sobre M, que es otro parámetro que se va diseñando en la medida que va creciendo ese F sobre M, que significa la relación de carga en términos de dBO5 que se aplica en el reactor por el inventario de sólidos en el reactor, va disminuyendo. Y por otro lado tenemos que hacer una consideración muy especial en relación a los requerimientos de oxígeno. En la medida que va aumentando el tiempo de retención biológico, los requerimientos de oxígeno aumentan. Acuérdense que estamos nitrificando, y esa conversión de amonia a nitrato requiere oxígeno, y ese factor multiplicador va subiendo en la medida que yo voy nitrificando. Y aún así, si consideramos que la producción de lodo es menor, los requerimientos de oxígeno van aumentando, y por ende
los requerimientos de aire que necesita ese reactor en términos de kilovatios de potencia instalada se van incrementando también. Y hay una consideración muy interesante que tenemos que considerar cuando estamos hablando del proceso de nitrificación, el contenido de nitrógeno que requiere ese metabolismo en la medida que aumenta el tiempo de retención biológico, ya sea para el nitrógeno o el fósforo, disminuye. No es lo mismo decir una relación de 105:1, que es una aproximación cuando nosotros estamos midiendo lo que son los requerimientos de nitrógeno y fósforo en un reactor, que por cada 100 de DBO se requieren 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Pues bien, señores, tenemos que calcular esos requerimientos de nitrógeno y fósforo y tenemos que ser bien precisos. ¿Y cómo determinamos esos requerimientos de nitrógeno? Pues bien, calculando lo que es biomasa activa, los sólidos que se producen en la etapa endógena, y así también consideramos el contenido de nitrógeno y fósforo que necesitan esas bacterias nitrificantes. Veamos con más amplitud el proceso de nitrificación y denitrificación. Entonces, en el año 1962 vino Lusak y Ettinger y colocaron en un sistema convencional, colocaron un sistema anóxico. Un sistema anóxico o preanóxico significa un nivel de oxígeno en 0 o casi 0 para que se pueda consumir ese sustrato que entra al proceso y pueda haber esa reducción de nitrato a nitrógeno gas. Entonces se encontró que recirculando, que ese retorno de lodos que iba al reactor aeróbico lo empezamos a agregar en el reactor anóxico y se encontró una reducción significativa de nitrógeno y, como les había contado, se hizo fiesta con eso. Después vino en el año 1973 el doctor James Barnard y metió aquí una recirculación interna y pudo conseguir una reducción en términos de nitrógeno total menor o igual a los 10 miligramos por litro, y eso fue una celebración en grande que se hizo. Quiero mostrarles aquí algo muy determinante, algo muy especial con el proceso MLA, que es el proceso ese que modificó con la recirculación esa interna que hizo el doctor James Barnard, las condiciones de operación. Vamos a poner por acá la lupa en el proceso aeróbico. En ese reactor aeróbico estamos hablando de un tiempo de retención en horas, entre 2,5 y 6 horas. Se parece a un proceso convencional, a excepción que con el proceso MLA, con ese proceso anóxico, preanóxico, podemos reducir el nitrógeno total por el orden de los 10 miligramos por litro. Entonces, una condición muy importante que tiene ese reactor anóxico es que tenemos que tener mezcla. Y esa mezcla la vamos a obtener utilizando mezcladores sumergibles en ese reactor. Y hoy por hoy, los fabricantes han trabajado mucho en ese tipo de reología, en ese tipo de mezcla de los sólidos con ese contenido de afluente del licor que hay que mantener en suspensión para tener una buena mezcla y una buena asimilación de ese proceso anóxico que ya hemos hablado. Entonces, teniendo la definición del tamaño del reactor, hoy por hoy entramos y obtenemos la potencia que se requiere para diseñar, y esa potencia que se utiliza para cuando se necesitan esos mezcladores, ya sea en procesos anóxicos, anaeróbicos o selectores, etcétera, etcétera, ya se ha investigado mucho y hoy por hoy
esa data, ese requerimiento de potencia en términos de metro cúbico de reactor está entre los 7.92 y 13,87 vatios por metro cúbico. Yo recuerdo que en mis tiempos mozos, hace 30, 40 años, la potencia que se utilizaba para esos reactores estaba en el orden de los 30, 50 vatios por metro cúbico. Hoy por hoy, el desarrollo tecnológico que han tenido esos mezcladores, podemos llegar a un momento dado en que podemos trabajar con potencias menores a 5, 4, 3, dependiendo del volumen de agua que tenemos que mantener en suspensión. Recapitulando, hoy por hoy el proceso MLA puede alcanzar un total de nitrógeno removido en el sistema por el orden de los 10 miligramos o menos, aplicando esas condiciones de diseño que les presenté, donde tenemos un proceso preanóxico seguido de un proceso anóxico. Entonces, ¿cuál es el propósito de este reactor aeróbico? Nitrificar. Entonces, esa materia en términos másicos, esos kilogramos de nitrato que se producen, recirculamos una parte al proceso y la otra parte viene del sedimentador secundario que recirculamos aguas arriba del proceso para que en este proceso anóxico ocurra esa reducción de nitrato a nitrógeno gas. ¿Qué consideración especial se hace aquí? Que es muy aproximada, que todo el nitrato que nosotros mandamos a este proceso anóxico se convierte de nitrato a nitrógeno gas. Entonces, aquí en la alimentación, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de diseño, nosotros no alimentamos nitrato, o a menos que pongamos este análisis para una aplicación industrial donde estemos alimentando nitrato. En términos generales, lo que son las aguas municipales, las aguas servidas, no contienen nitrato, al igual que los nitritos en el proceso, que tendríamos que considerarlo lo que entra aquí más lo que estamos recirculando para diseñar nuestro sistema. Entonces, diseñador, te invito a visitar nuestro canal de YouTube Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para que sigas descubriendo más información técnica. Hasta la próxima.